Los saludamos en el amor de Cristo, es el Ministerio y Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase de edificación para la iglesia, para entender mejor nuestra Biblia. Vamos a empezar hoy día con un estudio, pero previo a este estudio vamos a adorar al Creador. Sí, Señor. Amor inexplicable, Sí, tu reino inigualable, sí, Señor. asombroso coronado estás, en trono de victoria, Sí, Señor. vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, Sí, tu Señor. reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Sí, Tú Señor. eres rey, tú eres rey, Sí, Señor. tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres Sí, Señor. A ti sea el honor y la gloria. perfecto, inigualable Dios, tu amor Supremo Dios, Señor. tu reino incomparable, Sí, Señor. asombroso coronado estás, en Sí, Dios de la trono de gloria. victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, Sí, Señor. digno de toda adoración. Bendito Dios, Señor. Tú eres rey, Sí, Señor. tú eres Sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Sí, Señor. Bendito, bendito, bendito eres, Dios de la gloria. Bendito, bendito eres, Padre de la gloria. Bien, hermanos, ahora vamos a estudiar el libro de Daniel. Vamos a mirar, vamos a escudriñar un poco la palabra en el libro de Daniel, capítulo 9:2. Vamos a mirar qué es lo que Dios nos va a hablar en el día de hoy. La palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, dice así: En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Permíteme que el Espíritu Santo ahora, Señor, ponga palabra en mi boca para poder hablar, porque es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Bien, hermanos, hoy es un estudio sobre el profeta de la sabiduría divina. Previo, quiero hablarles que Daniel escribe ciertas profecías a una edad avanzada, aproximadamente unos 90 años. Especialmente el capítulo de 9 al capítulo 12, que son 12 capítulos que tiene el libro. Realmente su éxito está en Babilonia, porque todo el libro fue escrito en Babilonia, en el exilio. A él se le atribuye la integridad de carácter, a sus dones proféticos y a las intervenciones de Dios en lugares de eminencia y responsabilidad. Pero a pesar de todo esto, los eruditos más liberales
cuestionan que Daniel tenga la paternidad de este libro. ¿Por qué? Porque hay ciertas inexactitudes históricas en este libro. Y ellos dicen que no es posible que estas predicciones ellos sean en esos tiempos que les dice. Ellos sostienen que la naturaleza apocalíptica del libro de Daniel implica ciertas especulaciones, ciertas imaginaciones. Es más, ellos van hasta decir que Daniel escribe cosas ficticias. Sin embargo, los conservadores, los eruditos conservadores afirman que el mismo Daniel escribió este libro y su punto de apoyo está en la evidencia interna del libro de Daniel, en el 9.2, capítulo 9, versículo 2. Sin embargo, el Nuevo Testamento, Jesús da testimonio cuando dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. El mismo Dios de la gloria, Jesús de Nazaret, nos dice en Daniel 9:27, lo repite Jesús de Nazaret. Parece que los conservadores también señalan que mientras permanecen algunos misterios históricos, muchas de las denominaciones inexactitudes en el libro han sido resueltas por hallazgos arqueológicos y otros recientes descubrimientos sobre esa era histórica. El libro de Daniel abarca desde la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 605 a.C. hasta el reinado de Ciro en el tercer año, en 536 a.C. Y esto lo dice Daniel 10:1. De esta manera, queridos hermanos, los eruditos más conservadores sostienen esa fecha y dicen que algunos momentos del siglo VI a.C. fue escrito. Ahora, miremos con más detenimiento. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que recuerda, Daniel probablemente, recordemos nosotros, él probablemente haya sido un adolescente cuando fue capturado y llevado a Babilonia. Él vivió, al parecer, los 70 años en el cautiverio. Él los vivió. De tal manera que cuando estamos viendo que todas estas profecías que habló Jeremías en su libro, como por ejemplo Jeremías 25, 11 y 12, Daniel fue exiliado por los babilónicos para el servicio gubernamental. Óigalo bien, fueron con otros jóvenes de las diversas tierras conquistadas. No era como se trata de dar la impresión de que todos eran amigos, no. Eran Daniel y de otras tierras conquistadas fueron las otras personas que fueron llevados a esta gran ciudad de Babilonia. Ahí, ¿qué hicieron? Lo primero que le enseñaron a estos personajes y a Daniel fue el idioma. Pero aparte del idioma tenían que saber la literatura histórica de Babilonia. Obviamente que las habilidades divinas ungidas de Daniel lo propulsaron a llevar una posición nada menos que de consejero del rey Nabucodonosor. Daniel sirvió fiel, competentemente a sus amos extranjeros por muchas décadas, hasta que estuvo Babilonia y entró nuevamente los persas en control de Babilonia. Así los últimos años de Daniel los vivió
como un oficial en el gobierno persa. Lo dice en el libro de Daniel capítulo 7 al 12. También ahí en estos capítulos habla cierta biografía relatando sus propias experiencias, sus sueños, sus visiones del profeta. Es probable que Daniel era bastante mayor, como le he mencionado. Ahora quisiera entrar a mirar lo que es la lectura apocalíptica. Así como Apocalipsis en el Nuevo Testamento, el libro de Daniel es clasificado como una literatura apocalíptica. El término apocalíptico proviene de la palabra griega apocalypto, que quiere decir revelar, un género literario común en el cercano Oriente Antiguo. En la literatura apocalíptica usaba visiones, usaba símbolos que incluían muchas cosas ocultas. Eso es lo que a ellos les gustaba estudiar, y muy a menudo incluían los eventos futuros. En otras palabras, los libros apocalípticos incorporan varias características comunes e incluso, queridos hermanos, visiones. Una preocupación que ellos querían saber sobre el futuro. Hay ciertas descripciones de un juicio escatológico y una división histórica en periódicos cronológicos distintos, culminando hasta el juicio final. Es decir, estos libros no se pueden leer en 20 minutos ni 40 minutos. Estos libros te tienen varios meses de estudio. Pero veamos cuál es el propósito por lo que él nos habla. Daniel escribió su libro para animar a su pueblo de que en su cautividad acabaría y que el futuro sería más radiante. Entiéndase esto. Él era diferente a los otros profetas. Los otros profetas decían que se arrepientan del pecado, que se arrepientan. Pero esto no dijo Daniel. Les dijo a los judíos, nunca les habló de arrepentirse, más bien les dio un énfasis a ser fieles a Dios. Oiga bien, el ser fiel a Dios es muy diferente a arrepentirse. Ahora, ¿por qué le decía arrepiéntanse? Que sean fieles a Dios. Eran porque vivían en una tierra extranjera. Sus acciones de sus tres amigos mostraron lo que significaba el ser fiel. El tema realmente principal de Daniel es la soberanía de Dios. Y aquí es un punto importante que usted tiene que saber. Cuando habla sobre la soberanía de Dios, el reinado de Dios sobre los reinos humanos, sobre los gobiernos ya establecidos en este mundo. El tema de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y gobernantes nos habla Daniel 4, capítulo 4, versículo 17, donde nos dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por lo dicho por los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien da y constituye sobre el más bajo de los hombres. Ahora, ¿qué significa todo esto? Esto representa tanto en lo político como en lo espiritual. Cuando usted va a ver su Biblia, en el libro de Daniel capítulo 1 al 6, va a digerir todo esto. Trata principalmente de la soberanía de Dios sobre los reinos con la existencia durante el exilio en los que Daniel desempeña el nombramiento divino. Ahora, esto trata principalmente con la soberanía de Dios. Entendamos bien que la soberanía de Dios es sobre los reinos que se levantarán y caerán después del tiempo de Daniel.
Algunos de estos reinos aparentemente todavía están en el futuro. Entiéndalo bien. De lo que habló Daniel, muchos de estos reinos están en el futuro. Es decir, en la próxima era escatológica. Vamos a leer un poco más adelante. Los temas escatológicos primarios y secundarios surgen de la narrativa o de la naturaleza tipo historia del libro de Daniel, junto con la soberanía de Dios. Veamos el énfasis que hay. Hay dos puntos que nosotros tenemos que entender. En la actualidad, como siempre también en el pasado, la arrogancia de los gobernantes y de otros que no reconocen que Dios es de veras el gobernante supremo del mundo. Ellos se creen que tienen poder para pisotear al pequeño. Sin embargo, el soberano mira todo esto. Y el otro punto es la garantía divina. La victoria futura sobre todo el mal, sobre el pecado, sobre los temas secundarios de la oración y el mensaje profético general. Quiero entrar a hablar un poco sobre la soberanía de Dios. Se manifiesta primeramente en la designación de Daniel a una influyente posición de liderazgo en una tierra y gobiernos impíos. Él va a trabajar dentro de esto, al contrario de otros libros proféticos que dan énfasis a la soberanía divina, pronunciando juicios sobre las naciones vecinas. Daniel muestra que Dios usa incluso a los gobernantes paganos para lograr sus propósitos divinos. Es decir, Dios es soberano, no solamente en los gobiernos, sino también en las personas. En esta última sección del libro que vamos a ver, Daniel afirma la victoria final, la soberanía de Dios sobre los futuros imperios impíos que detestan a Dios y a las personas que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos difíciles que tenemos que ver. Hermanos, veamos un poco sobre la arrogancia del líder. Dentro de los capítulos 1 al 6 hay poderoso reproche al egoísmo, a la arrogancia y el orgullo. Y esto está personificado en los reyes de Babilonia, Nabucodonosor, que hemos visto en los capítulos 4. Dios indica a Daniel, a sus amigos, a pasar varias conspiraciones de otros líderes políticos, porque ellos pasaron los suyos. Ellos pasaron ciertos problemas, pero Dios les dio la victoria. Ahora bien, en las visiones de Daniel, de los capítulos 7 al 12, hay muchas visiones que él escribe ya en su edad adulta, mayor. Hay una sucesión de gobernantes y gobiernos impíos que despliegan arrogancia. Son desplazados al final por el reino del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el único digno de tal reconocimiento y devoción. No hay otro rey. Hay presidentes, gobernantes que se creen amos del mundo, pero el ojo de Dios está sobre ellos. Mientras que podemos nosotros encontrar y condenar el orgullo y la arrogancia en ciertos gobernantes, señalados a través del libro de Daniel, el mensaje para nosotros es igualmente igual. Este estudio profundo debemos entenderlo, que el orgullo inclusive, hay orgullo espiritual. Hay quienes se creen más espirituales que otros. Que Dios tenga misericordia.
Porque Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin embargo, quiero observar ahora las profecías del futuro. Porque en los últimos 6 capítulos de su libro de Daniel hacen una pregunta de cómo cumplirá Dios la promesa de su victoria del reino final. Debido a las visiones que ha tenido Daniel en eventos escatológicos. A veces son difíciles de interpretar. No todos están de acuerdo con ciertas líneas cronológicas o de los hechos o cumplimientos. Vamos a comenzar a mirar nosotros los reinos. Los reinos. Cuando nosotros miramos, vamos a observar que están de acuerdo las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel, que hacen fuego con el reino de Daniel del capítulo 2. Sin embargo, discrepan algunos sobre los reinos presentes, pasados o futuros. Las visiones las hemos visto en 3 puntos de vista. Observemos con mucho detenimiento. Primero, hay una visión evangélica, oiga bien, evangélica bastante común, en que los 4 metales, me refiero al oro, la plata, todos estos metales que está la estatua. Usted recuerda la estatua que hicieron a Nabucodonosor, los metales que se usaron. En esta estatua predijeron que hay 4 imperios mayores. Entienda la palabra imperios mayores. De Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Eso es lo que dicen la posición evangélica. Algunas, no todas. Pero también hay una posición no evangélica. Identifica a los reinos como Babilonia, Medio, Persia y Grecia. Observe que no está Roma. Pero hay algunos evangélicos que sostienen que el 4º reino es Grecia. Pero aún mantienen una fecha conservativa de que esto fue en el año 6º a.C. Están de acuerdo que el primer punto de vista, es decir, creen que los reinos simbolizados en Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Vamos a mirar cada uno de ellos. Babilonia es representada por una cabeza de oro. Y el león del capítulo 7 con las alas. Hay un león en el capítulo 7 con alas volando sobre todos los reinos. Observe usted que Babilonia era tan feroz como un león. Era tan cruel y rápido para conquistar y para castigar. Babilonia era terrible, era malvada. Las alas de león que usted ve en su Biblia, que fueron cortadas, pueden representar el gran cambio que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Algunos individuos, óigalo bien, creen que Nabucodonosor fue convertido de verdad. ¿Por qué? Porque Daniel 7:4 nos dice, la primera era como león, oiga bien, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso en esto sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Ustedes se acuerdan que en la historia de Nabucodonosor era un animal, luego Dios lo levantó y él dijo, adoren al Dios de Israel. Dicen que se convirtió, se lo dejó de tarea. Ahora vienen los medios persas, que es simbolizada por el pecho de la estatua, que era de plata, y por el oso, que usted ve en el capítulo 7, el oso que se levantaba de un lado, porque el oso era muy fuerte, demostrando su fuerza de Persia sobre los medos. Luego viene Grecia,
que es representada el vientre, que es de bronce. La estatua en el capítulo 7 es el leopardo. Pero hay algo interesante en este leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Probablemente representan los 4 generales de Alejandro el Grande o Magno. Después de la muerte de Alejandro, esos 4 generales dividieron el reino en 4 partes. Ahora estamos en la era de Roma, que es simbolizada por el hierro y el barro cocido de la estatua de la bestia. Pero además, aquí es terrible, porque el capítulo 7 nos habla sobre este animal terrible, una bestia. Recuerde que Roma era demasiado terrible para compararla con cualquier animal común. Algunos creen que los cuernos que tenía la bestia se refieren a los mismos 10 reyes que Juan menciona en Apocalipsis capítulo 17, 12. Dice la palabra: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hermanos, hasta hace poco, unos 30 años atrás, habían 13 gobiernos. En la actualidad bajaron a 12. Y con todo esto que está sucediendo, se tienen que acomodar los 10 reinos. No son reinos pequeños, son reinos grandes. Pero también la palabra nos dice que el cuerno con ojos y una boca, quiero que sepan que eso es el anticristo, que conquista a estos 10 reyes, estos 10 presidentes o gobernantes que nos habla Daniel capítulo 7, 8. Parece que el anticristo perseguirá a los santos en la tribulación durante 3 años y medio. Vamos a mirarlo, que nos dice Apocalipsis 12:6. Dice: y la mujer huyó al desierto. Entiéndase esta palabra cuando dice la mujer huyó al desierto. Es la iglesia, la mujer. Es la iglesia, los judíos huirán, donde tendrán lugar separado. Dios ha separado este lugar. Está separado por Dios, para que ahí sean sostenidos por 1270 años. O sea, equivalente a 3 años y medio. Entonces Cristo vendrá, derrotará el reinado del anticristo y reinará y gobernará para siempre. Ahora aquí viene uno de los problemas escatológicos, obviamente relacionado con las interpretaciones de las frases tales como las 70 semanas o 77 que nos habla el 9:14 de Daniel, 9:24 de Daniel, y la abominación desoladora que habla Apocalipsis 11:31. El término 70 o 77 semanas se han interpretado de manera variada. Incluso los eruditos evangélicos conservadores sostienen que es un tiempo paralelo para un año. Y medio tiempo es también medio tiempo, o sea, la mitad de 7, que son 3 años y medio. Los numerosos puntos de vista sobre estas materias se estudian mejor en un curso de escatología. Obviamente, ahí se toma un tiempo para discernir cada uno de estos capítulos y versículos. Para los propósitos de este tema que estamos desarrollando, es suficiente notar que algunos creen que la abominación desoladora solo tomó lugar en el pasado, alrededor del año 167-166 a.C. Pero muchos intérpretes conservadores ven este evento como algo futuro, no es algo cercano. Los evangélicos sostienen varios puntos de vista diferentes con respecto al fin de los tiempos.
particularmente sobre el orden de estos eventos, cómo van a ser, cómo hablan sobre el arrebatamiento, cómo hablar sobre la tribulación, cómo hablar sobre el milenio. Hay tres puntos de vista diferentes. Los que hablan del premilenario, que sea antes, dicen que volverá Cristo antes que empiece el milenio. Viene el otro post, otro viene ese y después. El milenio empezó con la resurrección de Cristo y acabará con la segunda venida de Cristo. Así volverá después del milenio. Pero hay otro que es amilenario. Perdón. No hay milenario literal. Porque Apocalipsis 20 es símbolo no literal. Ahora, dentro de la escatología más amplia del premilenarismo, existen tres perspectivas sobre el orden del arrebatamiento y la tribulación. Observemos la pretribulación. El arrebatamiento ocurrirá antes de los 7 años de la tribulación. Está en medio de tribulación. El arrebatamiento ocurrirá aproximadamente en la mitad de la tribulación. Pero hay el tercer punto, la postribulación. El arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación. Aunque todos estos puntos de vista son sostenidos por diferentes evangélicos pentecostales, las asambleas de Dios mantienen el punto de vista de que Cristo volverá antes que empiece el milenio. Y también que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de los 7 años de la gran tribulación. Ahora bien, desafortunadamente algunos maestros gozan de mucha popularidad que van más allá de la enseñanza clara de las escrituras escatológicas. Se han involucrado en especulaciones infundadas sobre cómo, cuándo, dónde se cumplirán tales profecías. La historia ha demostrado que muchas de estas especulaciones son totalmente falsas. ¿Se acuerdan ustedes que hay libros escritos que dicen que el fin del mundo será en el año 2000? Estamos en otros tiempos. Hay muchas filosofías falsas que quieren dar sus propias y ellos creen ser muy superdotados para entender esto. Con todo esto en nuestra mente, los ministros deben tener presente que hay que discernir y predicar la verdad de la palabra como es declarada. Ellos deben ser claros cuando la escritura es clara y guardar silencio cuando la palabra guarda silencio. Concluyo, hermanos, citando a Daniel 12:10, donde dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y prosperarás y te levantarás para recibir tu heredad a fin de los días. Qué bello, hermano. Qué bello aquel que continúa con fe, caminando, no en ideologías de hombre, sino en la palabra fundada en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que es poderosa para levantar, para redarguir, para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. El fin se acerca
no ahora, pero se acerca. Tenemos que estar preparados. Para muchos, el día le llegará pronto. Para otros, después. Sea un punto o el otro, busque a Jesucristo mientras pueda ser buscado. Búsquelo con temor y temblor y sírvale. Sírvale a aquel cordero que derramó su sangre en el Gólgota. Porque ya no vendrá como cordero. Esta vez vendrá como león. Que Dios nos ayude. Bendiciones, hermano. Espero que si usted no entendió la clase, lo vuelva a repetir. Pero voy a orar por cada uno de ustedes. Amante Dios y Padre de la gloria, he explicado lo que tú me diste. Lo he explicado, Señor. Pero te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. De que bendigas a mis hermanos, los que están oyendo y los que van a oír. Bendícelos, Padre. Bendice a sus familias, a su descendencia, hasta la tercera, cuarta generación, Señor. Porque en tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén.